Familia, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad Respirando, un programa más. Este es el tercero, si no me equivoco. Tampoco se puede perder la cuenta cuando llevamos tan poquitos, pero soy de letras. Hoy os quiero presentar a nuestra nueva presentadora, colaboradora, Arantxa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Súper bien, súper cómoda y espero disfrutar mucho de hoy. Gracias al equipo por contar conmigo. Gracias a ti por estar. Y también tenemos hoy a una persona que ha llegado a nosotros para hablar de un tema muy, ¿cómo diríamos?, sensible, como es el bullying. Una persona que ha llegado, yo estoy seguro que para iluminarnos, para darnos claves, para enfocar este tema de una forma justa y para poder tratarlo de la mejor manera. Este programa se creó para ayudar a esas personas que están un poquito perdidas en temas que les pueden quedar grandes, como son todas las enfermedades que tiene nuestra sociedad. Y por suerte nos van apareciendo personas en el camino como ella, que tienen conocimiento de causa, que están pasando por algo y que le están plantando cara. Mónica, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí Bienvenida, ¿eh? disfrutando un ratito con vosotros y que creo que va a ser una tarde súper, no sé si intensa pero emocional seguro. Pues sí, hemos puesto un poquito de incienso para estar más relajados todos. El público también estaba un poco tenso. Yo creo que ha venido muy bien. Y bueno, sobre todo gracias por venir. Estás enfocando este tema de una manera que como programa nos gusta. Y ya para empezar y abrir un poco el tema, cuando revisaba información sobre el bullying de cara al programa de hoy, me di cuenta de que todas las formas de acoso que hay, ¿no? Todos los tipos de bullying que hay, los estamos reproduciendo los adultos en todas las parcelas de la vida, ¿no? Alguien puede pensar que el bullying es una cosa de niños, pero quizás es que nos están dando un mensaje, o nosotros a ellos, ¿no? Con este tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo siempre llevo ya un tiempo con este tema, intentando visibilizar el tema del bullying, intentando, pues, crear conciencia, ¿no?, sobre este tema, porque yo creo que es un tema súper importante, que la gente, como tú dices, ¿no?, son cosa de niños, siempre se ha hecho, siempre ha pasado, pero cuando estás dentro te das cuenta del daño que provoca y de que estamos cometiendo los mismos errores año tras año, porque hay muchas cosas que estamos normalizando ya. Y yo creo que hay que empezar a cambiar la sociedad, a cambiar la manera de pensar y de actuar. ¿Y qué te acerca a ti al mundo del bullying? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué estás en este camino? Bueno, en este camino supongo que no es un camino agradable, no es un camino en el que digas, venga, va, voy a entrar. Yo creo que todo el mundo que está luchando por una causa como esta es porque lo ha vivido de cerca o porque bueno, lo ha vivido en cierta manera, pues eso, ¿no?, de una manera bastante cerca. Yo entré en este mundo pues porque soy profesora, aparte también soy mamá de 2 niñas. Siempre he trabajado pues por el respeto, trabajo, ¿no?, los valores del respeto, la empatía, pero a raíz de vivir una experiencia pues muy cercana sobre el bullying, me di cuenta de que yo como profesora, y ni mucho menos ya como madre, no tenía ni idea de todo lo que había detrás. Entonces me planteé el hecho de que si yo llevo 15, casi 20 años trabajando y yo como profesional no tengo ni idea, algo está fallando, algo hay que cambiar. Entonces a partir de aquí empecé a informarme, empecé a formarme, porque creía que era algo básico, ya como persona, ¿no?, pero mucho más como maestra o como profesora. Y a partir de aquí pues he ido trabajando, bueno, y haciendo pequeñas cositas pues que ojalá sirvan para crear esta conciencia. Sí, a mí ahora en relación a lo que decías, ¿no? Has dicho, ¿no?, tú has vivido una situación muy cerca y por eso te has metido en este mundo y te das cuenta de que hasta que no lo vives no eres consciente del todo cómo afecta esto en los niños. Sí. Y sabiendo eso, yo te pregunto,
¿qué afectación tiene en un niño esto? Y cómo ¿no? Y a la gente que nos ve, que es madre o padre también, ¿no? ¿Cómo puede identificar en caso de que se dé? ¿Cómo lo puede identificar? Mira, bueno, realmente hay unos síntomas bastante claros, ¿vale? Para un niño que está sufriendo acoso escolar. Lo que pasa que es eso, si no los conoces o no los sabes, puedes pensar que es por cualquier otro motivo. Entonces está muy bien poderlos más o menos identificar para poder ayudarnos si encontramos un caso así. Un niño que está siendo acosado cambia su personalidad, ¿vale? Son niños que a lo mejor eran un niño súper alegre o súper feliz y de golpe ves que empieza a ser un niño más irritable, está más triste. No tiene por qué dejar de tener amigos, porque puede tener amigos, pero a la vez le pueden estar haciendo este tipo de maltrato, ¿no? O de acoso. Eso es al principio de todo, pero conforme van pasando las semanas o los meses y eso no se frena, son niños que empiezan a tener depresión, tienen sintomatología de ansiedad, empiezan a tener problemas para dormir, para comer. Entonces son una serie de cosas que tú como padre o como madre o como persona, ¿no? Al principio no sabes de dónde viene, pero evidentemente son unos puntos como muy claves. Y uno de los importantes es que no quieren ir al colegio, eso es importante. En el momento en que un niño te dice que no quiere ir al colegio, puede ser porque esté desmotivado, pero si empiezan a haber otros tipos de indicios, como los que he comentado, pues yo creo que es importante indagar y ver de dónde viene. Nos hablabas de que la persona que lo ejerce también es víctima en parte, pero la persona que lo sufre es la víctima principal y a la que hay que atender en primera instancia, ¿no? Y aquí tenemos también a una profesional como Arantxa, y la verdad es que yo de escucharos a las dos aprendo mucho. ¿Qué diferencia en el abordaje que se le da, digamos, a la víctima principal y la que se le da a la víctima, yo creo que secundaria, que es la que ejerce el bullying? ¿Qué diferencias hay en el trato? ¿Cómo lo enfocamos? Mira, yo siempre digo que a la víctima hay que protegerlo desde el minuto cero. O sea, en el momento en el que tú crees o se sospecha que hay un caso de bullying, independientemente si te lo creas o no, o independientemente si has visto algo o no, yo creo que lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima. Luego ya se indagará, ya se investigará si realmente es bullying o no, o es otro tipo de problema, ¿no? Pero a la víctima hay que protegerla, porque si realmente es verdad, esa persona, ese niño, esa niña está sufriendo muchísimo. Entonces hay que protegerla a nivel de, pues eso, tenerla controlada, observar, hablar con ella, ofrecerle ahora me sale en catalán, un recolzament, un apoyo, perdón. Y básicamente creerle, o sea, ofrecerle como una mano, ¿vale? Porque son niños que normalmente cuando se han atrevido a explicarlo, o quizá no, aún no se ha atrevido, ellos creen que se lo merecen. Llevan mucho tiempo quizá, o no, pero creen que todo lo que les está pasando se lo merecen. Entonces son niños con una autoestima muy baja, con un autoconcepto muy dañado, y son niños que necesitan a alguien que les ofrezca la mano, que necesitan a alguien que los escuche, que no los juzgue, porque muchas veces en casa, ¿no? Pues es que, imaginaros que dicen, es que en el colegio me están haciendo esto, o me están diciendo. A veces la reacción de los padres es, pero ¿cómo no haces nada? Pero dile algo, contéstale, ¿vale? O devuélvesela. Es totalmente contraproducente, porque ese niño o esa niña no sabe, ya ha llegado a un punto en que no sabe defenderse. Entonces, escucharlo pero sin juzgar, y escucharlo entendiéndolo. Yo te entiendo, y darles apoyo. Y como acosador, evidentemente son víctimas también, necesitan ayuda, pero hay que buscar el motivo por qué lo están haciendo, porque seguramente hay un motivo detrás en el cual ellos, por lo que sea, no están a gusto con ellos mismos y pagan con el resto pues los problemas que puedan tener. Has dicho una palabra que me parece súper importante, que es creer, ¿no? Cuando te lo explican, Sí.
no poner en duda lo que dicen, ¿no? Porque yo sí lo que me encuentro en el trabajo con este tipo de casos muchas veces es que a mí ya me llegan después de un proceso a lo mejor en adolescencia o preadolescencia, ¿no? Que ya llevan tiempo con esto. Y la cosa se ha transformado ya no solo en lo que yo he vivido en el cole, sino que se transforma en la rabia hacia los padres porque no me habéis salvado, entre comillas, de esta situación. Y la importancia, ¿no? de ya ser víctima de una situación y luego se genera otra victimización de una misma situación que se podía haber evitado a lo mejor si hubiéramos cogido esa situación como adultos. Sí. Y hubiéramos visto que hay detrás de todo eso, ¿no? A lo mejor es lo que tú dices, a veces no siempre tiene por qué ser bullying como tal, ¿no? Pero hay un conflicto. Cuando un niño, yo sí creo como tú también, ¿eh? Que cuando un niño empieza a dar señas repentinas de que algo ha cambiado en él, siempre hay algo detrás. Los niños no saben gestionar las emociones, no saben, lo hacen a su manera. Y es la manera que tienen de avisarnos de que algo está pasando. Entonces me parece súper importante esto que has dicho de creer en ellos y darles el voto de ver qué hay ahí. Sí. Siempre. Yo realmente la experiencia me está diciendo, porque a través de todo esto pues me llegan muchos casos y me llegan personas que lo están viviendo, y el problema básico que hay es que no los creen. No creen a ese niño. Bueno, no es que no lo crean, yo creo que realmente no interesa creerlos, porque bueno, es como si el colegio hubiese cometido un error, como si la familia... y no interesa. Pero claro, yo siempre digo, ponte en el lugar de esa persona, ¿no? Que no solo lo está sufriendo, sino que encima nadie lo está creyendo. O sea, es devastador. Sí, ¿Puedo? sí, Arantxa, yo es que tengo también, preguntaría 1000 cosas, pero sí, por supuesto. Sí. Tírale. Has dicho, ¿no? Que ahora decías, ¿no? Que como que parece como que si no interesara, ¿no? Y ahí me viene la pregunta de cuando te encuentras en situaciones, tú que eres maestra sobre todo, ¿no? En las escuelas, en los institutos, yo a veces pienso también, los profesores no tenéis por qué tener una formación, la mayoría de los casos no tienen una formación como para sostener todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tú recomendarías a los maestros o a los educadores que tendrían que hacer en el caso de...? Siempre recomiendo que busquen ayuda profesional externa, porque los profesores generalmente me refiero a un 80%, vamos a poner aproximadamente, no tenemos formación ni para saber detectarlo, ni para saber prevenirlo, ni siquiera para saber trabajarlo, ¿no? Entonces, buscar ayuda externa. Y si puede ser alguien que sea muy entendido en el tema de acoso escolar, porque es verdad que igual que hay profesores que nos podemos formar en una cosa o en otra, pues por ejemplo psicólogos también hay muchos tipos, bueno, tú lo sabrás más que nadie, ¿no? Y hay psicólogos buenísimos, pero que no están formados tampoco para saber detectarlo exactamente, o no tienen esa rama. Entonces, buscar a alguien que sea entendido en acoso escolar siempre. Lo que pasa es que cuesta mucho, porque buscar ayuda da la sensación que es como yo no sé hacerlo y tengo que buscar esa ayuda, ¿no? Pero yo lo encuentro como todo lo contrario. O sea, estás buscando ayuda porque quieres buscar una solución. Por desgracia no es así. Muchas veces en la mayoría de colegios o en la mayoría de institutos no solo no buscan esa ayuda, sino que lo esconden. ¿Y no crees que eso tiene que ver un poco con que la condición humana es un poco a la que me ponen en cuestión, me pongo a la defensiva y en lugar de centrarme en el problema lo que hago es sacudirme las pulgas hablando mal? Y a partir de ahí nos perdemos un momento clave, que es el momento en el que alguien te alerta de un problema y tú, en lugar de tener una visión distante de lo que está pasando y pensar en una solución, te enfrentas a la persona que te lo dice, ¿no? Y ya buscas un enemigo y ya no trabajas en el problema, sino que tu enemigo pasa a ser la persona que según tú está, digamos, sacando el problema a relucir o dándole una magnitud que no corresponde. ¿Crees que si nos saltáramos ese paso en que nos sentimos heridos cada vez que nos interpelan con algo que no va bien y nos creemos responsables, como puede ser un cole, aquí tenemos profes de instituto hoy, ¿no? Que algo esté pasando en las paredes de tu instituto o en las paredes de tu casa o en tu barrio, no es un ataque hacia ti, es un llamamiento, ¿no? Para que
tú lo sepas y trabajemos en ello. Y las personas nos ofendemos muy rápido, ¿no? Todas, ¿eh? Sí, lo que pasa que a mí me cuesta, quizás porque yo no soy así, ¿no? Me cuesta muchísimo creer, o sea, me cuesta, aún viendo que es lo que está pasando, pero me cuesta creer que tú vas a un profesor, una profesora, y le explicas, oye, mira, está pasando esto, y es lo que comentas, es que se ponen a la defensiva, la mayoría de veces, y yo soy profesora y pienso, me cuesta mucho que pensar en que a mí me viniese ahora una familia a decirme qué está pasando y ponerme a la defensiva. Al revés, lo que yo quiero pensar que haría es, vamos a buscar soluciones. Se me ha podido pasar, como a cualquiera, o sea, nosotros en clase tenemos muchos alumnos, se te pueden pasar miles de cosas. Somos humanos y quizás se te ha pasado, pues no pasa nada, pero vamos a buscar una solución ahora. Pero tristemente es que no es así. Es lo que comentas, la gente se siente muy atacada y actúa pues en consecuencia a eso. Bueno, y la sensación a veces también con esto que decís, ligado, desde donde yo trabajo, ¿no? Trabajamos siempre con la parte de la víctima y también con la parte del agresor, porque creemos en la necesidad, ¿no? de hacer un trabajo conjunto con todo el mundo. La sensación a veces es un poco de que parece como que si estás trabajando con uno te posicionas hacia un lado y estás en contra del otro, es como que te tienes que posicionar en un sitio o en otro. Y bueno, desde lo profesional, ¿no? Yo pienso que lo ideal es poder trabajar con las dos partes. Sí. Sí que evidentemente, ¿no? Desde la escuela, lo que tú decías al inicio, ¿no? Sobre todo dar el mensaje a los chavales, ¿no? A los niños o a los adolescentes sobre todo, de que la importancia de su responsabilidad en que si estas cosas se dan en clase, que ellos sí se tienen que posicionar hacia un lado porque hay que darle fuerza a la parte que está sufriendo. Pero luego el trabajo desde los profesionales que nos movemos en estos campos, yo creo que es necesario siempre poder tocar las dos partes. Sin que eso genere un conflicto de posicionamientos. Claro, es que yo creo que no es una lucha de quién es el bueno, quién es el malo, sino simplemente es un conflicto que hay que solucionar. Y eso cuesta mucho todavía también de llegar a esa reflexión, porque siempre es, este es el malo, este es el bueno, no estamos buscando culpables. Y además, perdonadme, pero estamos protocolizando muchas cosas. Estamos haciendo una burocracia pues, que no tenga lagunas para temas como este. Hay protocolos de 1000 colores, pero luego el protocolo importante, que es el protocolo humano de parar, observar, y vuelvo a lo mismo. Te dicen que yo no tengo hijos, pero te dicen que tu hijo ha hecho algo y tú no miras esa situación con una visión desde arriba y con tranquilidad. Normalmente lo que yo me he encontrado a lo largo de mi vida es eso, es una reactividad, una forma de responder que ya partimos muy mal. Entonces, hagamos el protocolo que hagamos, y por muy excelente que sea ese protocolo, si a nivel humano no somos capaces de incorporar en los gritos de auxilio de quien sea y entenderlos como lo que son, el protocolo no va a funcionar. Y luego ya podemos buscar culpables, pero es que además buscamos al protocolo como culpable, ¿no? Y creo que es un problema más social, ¿no? A lo mejor. Sí, y además que creo que el hecho de solo atender a una de las partes, normalmente en este caso siempre está bien que sea la víctima, porque es lo que tú decías, ¿no? Al final hay un sufrimiento explícito, pero pienso que si nos olvidamos de la otra parte, nos perdemos la parte de prevención con lo que llamaríamos, ¿no? Los agresores que también están sufriendo, que también hay conflictos, que probablemente hay algo detrás que les está haciendo actuar así, que si como sociedad nos posicionamos solo en un sitio, cada vez hacemos que esos agresores sean más agresores, porque les estamos como dando la razón de que tengan que ser así. Entonces un poco también es darle cabida en todo este trabajo para que entiendan que también hay otras maneras de funcionar. Claro, yo creo que lo importante no es... O sea, sí que es trabajar con ellos, pero sobre todo es prevenir. Entonces, si trabajas con la víctima, te estás dejando mucho el prevenir, porque esa persona, a lo mejor con esa víctima, con ese niño o esa niña ya no lo hará, pero lo hará con otra persona. Entonces, no estás solucionando el problema de raíz. Estás dejando que vuelva a pasar, porque a lo mejor pasará de aquí a un año o a 2 o no, o mucho menos. Y el problema es ese, que cuesta mucho llegar a entender que el agresor pues también necesita ayuda.
Y ahora se me ha venido otra cosa, ¿no? A lo que decíais, ¿eh? Ahora, con esto que decías también me venía, sin que se malinterprete o intentaré que no se me malinterprete. Pero a veces también el hecho de volcarnos mucho en una víctima, sin querer, también la hacemos más víctima. Y es como que a veces el poner la etiqueta esa también pesa mucho para los niños. Y ser víctima y no salir de esa posición te genera otros problemas luego también. Entonces yo pienso que las etiquetas a mí no me gustan nada, ¿eh? Ni agresor ni víctima, Sí, bueno, sí. para entendernos. Para poner un nombre, sí. Pero pienso que podemos generar otro problema también, porque las estamos encasillando también como que eres el débil y tú no puedes. Y pienso que esa mirada también hay que tenerla presente. Sí. Pues sí, yo quería, llegados a este punto, ¿no? Quería hablar un poquito a nivel de experiencia vital. Todos hemos ido al instituto, todos hemos ido a clase. Yo particularmente pues era muy de hacer bromas, ¿no? Mucho cachondeo, no buscaba anular a nadie ni perduraba en el tiempo, pero decía muchas tonterías, ¿no? Y era capaz de sacarle punta a cualquier cosa, ¿no? ¿En qué momento le llamamos bullying a, pues eso, ¿no? A reírte de un compañero, de su corte de pelo? ¿El bullying es algo que está premeditado y que perdura mucho en el tiempo? ¿O algo que hace daño ya es bullying? Porque es que un comentario te puede causar un trauma, te puede causar un conflicto contigo mismo, un complejo, ¿no? ¿A partir de dónde le llamamos bullying? Claro, a ver, realmente el concepto bullying se dice que es un maltrato, ya puede ser físico, verbal, psicológico, reiterado en el tiempo, que normalmente es lo que comentas, ¿no? Con intención de hacer daño. Pero a veces, creo, o se cree, porque sí que hay estudios y sobre todo hay una asociación, la asociación AEPAE, que es una asociación española contra el bullying, en el que lo comenta, que muchas veces ya no hace falta que haya esa intención, porque es lo que comentas, a veces puedes hacer comentarios sin intención previa a hacer daño y la estás haciendo. Entonces, se considera que si se reitera en el tiempo y según esta asociación no hace falta que pasen meses, sino que a lo mejor a partir de la tercera vez aproximadamente en que se hace un comentario o una broma que solo te hace gracia a ti, pero a la otra parte no, ellos ya consideran que puede ser bullying o acoso escolar. Entonces yo creo que es importante saber eso porque muchas veces dices, no, esto no es bullying, pero claro, ¿por qué no es bullying? ¿No? Vamos a ver qué es lo que hay. Entonces también una de las cosas que yo critico mucho es que se ha normalizado muchísimo la violencia y sobre todo la violencia verbal, que es lo que comentas. En clase yo lo digo muchísimo y seguramente habéis escuchado la típica frase, pero yo lo digo, una broma, si no nos rimos los dos, no es broma. Si yo la hago, pero a ti no te ha gustado, ya está, no hacemos más bromas porque entonces no tiene gracia. Y hemos normalizado el reírnos de los demás, el mira pero incluso lo que decíamos en adultos, no hace falta, o sea, los niños son imitadores natos de los adultos, ¿no? De los padres, de la familia, de lo que ven en la sociedad. Si nosotros estamos cenando en casa y estoy criticando a la vecina, o estoy diciendo, anda, no veas, pues estoy dando un mal ejemplo. Pero eso está muy normalizado. Yo creo que ha llegado un punto en el que nos tenemos que plantear hasta dónde podemos llegar, ¿no? En ese sentido, porque hay mucha violencia verbal y no nos damos cuenta. Y está ahí, en el día a día y en casas y en colegios. Y incluso en los colegios, los profesores a veces no somos conscientes, ¿no? De que ese comentario está haciendo daño, porque lo vemos ya como normal. Y no debería ser así. No sé si te he contestado a la pregunta. Ahora Sí, con creces. Sí, vale. Arantxa, Ahora hacemos digo, una cada uno, aquí yo no paro, ¿eh? No, tenemos tira. Aquí... tira. Bueno, es que ahora mismo, la verdad, yo estaba esperando a que acabaras esto para hablar de en qué has convertido toda tu experiencia, ¿no? Cómo has sido capaz de darle la vuelta después de todo un proceso seguramente que habrás hecho o que habréis hecho, cómo eso ha derivado en la herramienta que has creado para poder aportar tu granito de arena desde lo que tú has vivido, porque al final ni profesión, ni estudios, ni másters, ni nada, al final es lo que uno vive, Sí. es desde donde, si lo ha trabajado y lo ha sanado, es desde donde mejor puede ayudar. Y pienso que es importante darle
cómo ha convertido algo que era dolor, ¿no? En Sí. un poquito un mapa para salir de ahí, ¿no? Porque es un poco lo que buscas, ¿no? Sí, yo mi proceso de sanación, por llamarlo de alguna manera, siempre ha sido escribir. O sea, yo mi manera de evadirme o de sacar lo que llevo dentro es escribiendo, ¿no? Y en este caso, pues no fue menos. Hubo un día en que tuve como la necesidad de escribir lo que estaba viviendo, una situación tan injusta, ¿no? Porque en realidad ya no es esta situación en concreto, sino que es que esta situación es el día a día en nuestra ciudad, en el mundo en general. Entonces, bueno, yo escribí una historia porque en ese momento como profesora me sentí muy sola, muy falta de recursos, de cómo yo podría prevenir o trabajar este tema, ¿no? Con mis alumnos, en casa. Entonces, mi manera de hacerlo fue escribiendo, pues, un cuento infantil, porque para mí era la manera de llegar a ese público, ¿no? que lo puede estar sufriendo. Ahora yo. Ahora, He estado también analizando un poquito y echando un vistazo a experiencias que se han puesto en marcha en algunos institutos para abordar el bullying, para no quedarnos quietos, para meter mano en el tema, ¿no? Y una que me gustó mucho involucraba a los alumnos más grandes, a los alumnos mayores. Yo siempre he creído que los líderes positivos se convierten en referentes súper importantes y dar un ejemplo, bueno, de hecho ridiculizan actitudes como el bullying, ¿no? No haciendo bullying a los que hacen bullying, sino mostrando que eso es absurdo y que no es guay, poniendo de moda el ayudar a los demás, el tener empatía y el ser solidarios, que creo que cuando consigues poner de moda eso en la adolescencia o en la infancia, es una fuerza muy, muy potente. Digo moda porque me refiero a que se expanda, ¿no? ¿Tú qué experiencia conoces así en algún instituto o en algún cole que te haya llamado la atención para frenar esto o para educar, concienciar? a ver, hay diferentes métodos, cada asociación tiene una manera también de enfocarlo. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente, que creo que antes así lo comentábamos, hay un método que creo que es finlandés, que se llama método Kiva, y es un método que trabaja en institutos sobre todo, y trabaja a través del observador. Es decir, no trabaja con el acosado o con la víctima y con el agresor, sino que trabaja la importancia de que esos observadores, que normalmente los hay, puedan hablar, porque en el momento en que habla un observador, muchas veces lo puedes ya trabajar, porque las propias víctimas muchas veces no hablan, no lo explican, les da vergüenza, les da miedo, Entonces es mucho más difícil que lo explique una víctima a que lo explique una persona que lo ha visto. Y este método, por ejemplo, dicen que funciona muy muy bien, pero bueno, como todos los métodos yo creo que te lo tienes que creer. Es decir, no vale decir yo trabajo en este instituto o en este colegio, vamos a aplicar este método y venga, en plan papeleo, burocracia. Ahí está. Yo creo que te lo tienes que creer y decir, no, es que esto lo voy a trabajar y me creo que va a funcionar. Porque si no, yo conozco casos, pues eso, que tienen mucha burocracia, pero es papel mojado, porque no sirve para nada. Entonces, este es uno de los métodos, hay alguno más, así que es interesante, pero yo creo que lo importante, primero, es ser consciente de que en todas partes está y en todas partes existe, en todos los colegios hay casos. Entonces, a partir de ahí, pues buscar la manera o el método o eso, ¿no? La manera de poder trabajarlo en cada colegio. Bueno, ya no desde los coles, desde a nivel social, ¿no? O sea, sí. El creerte que realmente esto es algo que hay que darle la vuelta, la mirada que tú, ¿no? Que ahora decías, la mirada del observador. El observador a pequeña escala, en clase, está, pero a nivel social también estamos. Y si nosotros no le damos la vuelta a eso y empezamos a ver la necesidad y creernos que la mirada que decía Noel, ¿no? De al final poner de moda el amor y no el odio, pues el trabajo queda como a medias. Sí. Pienso que es a nivel más grande, a nivel social. Bueno, si os fijáis, cuando es en el cole le llaman bullying, ¿no? Cuando es en el trabajo le llaman moving, ¿no? Y supongo que en cada parcela... Pero claro, es que al final es algo que se repite en cada etapa de la vida, sí. Y que
pasa a formar parte de nosotros y lo abordamos siempre de una manera micro, cuando en realidad es algo mucho más grande que lo que a veces se plantea, ¿no? Por eso creo que, y tú hablabas de la burocracia, porque estoy estudiando ahora a Simmel, uno de los teóricos de la sociología, ahora a mis 38, y decía que la burocracia no tiene alma, que siempre se le van a escapar cosas y que no tiene sensibilidad, y que ante un problema la burocracia tiene un camino y es rígida, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que la clave es que cada persona intente abordar estas cosas siempre desde la distancia, sin hacérselo suyo, sin convertirse en enemigo de nadie, porque al final, bueno, hemos tenido muchas experiencias de situaciones de bullying y al final te das cuenta de que todas las partes que se implican están peleadas entre ellas por algo, pero si estamos por la solución, estamos por el bien común, ¿cómo es que yo estoy enfadado con el profesional? El profesional no sabe dónde está porque el niño al final también se cabrea con él, con sus padres, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede ser que las personas que se implican en algo, en una causa, entre ellas se acusen de algo? Yo muchas veces, cuando alguien se me queja de la desigualdad y de tal, o se queja a profesionales de lo social de la desigualdad, digo, pero es que aquí no tienes que apuntar, es que la desigualdad no la creamos las personas que luchamos contra ella, ¿no? ¿Por qué nos peleamos siempre con el que tenemos enfrente? Aunque sea el que está intentando hacer algo. Yo creo que es súper importante eso que estás diciendo, porque en los casos de bullying siempre acaban habiendo conflictos externos, aparte del maltrato que pueda haber. Siempre es lo que comenta, siempre hay enfados, siempre hay, versiones muy diferentes de una familia o de otra, del colegio. Y es verdad, el enfoque no tienes que ponerlo ahí, el enfoque tienes que ponerlo en solucionar ese conflicto, esa enfermedad, ¿no?, de la sociedad. O esa enfermedad de la sociedad. Un mundo adulto, que nos perdemos de vista al final, ¿no? Con el juicio, el querer buscar culpables, sí. Nos perdemos al final donde está la necesidad. ¿La culpa esto o qué? No quiero meter el cristianismo aquí, pero el tema de la culpa, de buscar quién tiene la culpa, sí, cuando claro. En realidad la culpa Pues no sirve de nada, ni la razón tampoco, ni tener razón me refiero, Andamos buscando al culpable siempre. Pues yo creo que en este caso va mucho por ahí la cosa, A ver, ¿cómo te explico? Como te salga. Realmente es difícil, porque cuando te encuentras dentro de una situación así, me imagino que puede ser difícil el no culpar, ¿no? Porque es como cuando, bueno, yo lo veo como algo grave que te puede pasar tanto a nivel profesional como personal. Pero es que es verdad, es que tienes que dejar a un lado esa culpa o ese odio y ir más allá y ayudar, porque es que si no cambiamos eso, esto seguirá y seguirá y seguirá. Y ahora al menos como mínimo le ponemos nombre, o le intentamos poner nombre, ¿no? Las personas que estamos en ello, pero cuesta muchísimo. No, yo no quiero buscar culpables. Yo con estos casos en concreto que conozco, se me ha juzgado muchas veces, porque estoy hablando de cosas que no tocan o que no hacen daño a alguien, ¿no? Sí, que hacen daño, y yo no quiero que no quiero que nadie se sienta aludido. Yo lo que quiero es ayudar y buscar soluciones. Entonces, deja a un lado ese odio y esa culpa y vamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Pues sí. O sea que, pero es difícil, muy difícil. No sé, bueno, o voy hablando o... No, yo estaba pensando en lo que hablabais, que al final, en el bullying, ¿no? Pero en general yo creo que es algo social, que siempre cuando hay problemas, conflictos, siempre es yo en contra de, en vez de yo conmigo mismo, y responsabilizarme también de qué estoy haciendo yo, ¿no? Para generar esto también. Y si todos buscáramos esa posición de responsabilidad ante las situaciones, probablemente, uno, aprenderíamos, ¿no?, de lo que está sucediendo, y dos, pondríamos más conciencia en que no se volviera a repetir. Es que yo, después de esta entrevista, yo tengo clarísimo que he ejercido el bullying y que lo he sufrido. Yo más lo he sufrido que lo he hecho. Entonces, tengo claro que me he pasado de gracioso, tengo claro que he hecho daño,
desde la empatía ahora veo que a una persona que puede tener una voz interior que luego la machaque, yo he podido hacer bromas que perduren en la gente, ¿no? Con palabras, y te hablo de bien pequeñito y de adolescente. Y también he vivido situaciones en las que se me ha quedado aquí grabado algo, una creencia que luego me ha limitado, que me ha hecho daño en el día a día y tal. Entonces creo, y no me quiero aventurar en pensar por toda la población, pero todos hemos podido vernos en una o en otra. Por lo tanto, tenemos que entender a unos y a otros y no señalar a nadie, porque somos lo mismo y todos hemos pasado por lo mismo al final, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Tenemos más tendencia algunos a ejercerlo o a sufrirlo? ¿O creéis que es una cosa de tu situación en la vida? Ostras, Yo creo esto es que muy profundo, sí, Yo es que soy así, profundo. Es como, a ver, ¿por dónde te contesto, no? Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Un poco de el cómo tú vibras en la vida, que no se malinterprete lo que voy a decir tampoco, ¿no? Pero el cómo tú vibras en la vida tiene sentido en lo que traes también a tu vida, ¿no? Y si al final tomamos esa posición que hablamos, ¿no? De responsabilidad de mi vida, todo lo que me venga va a ser un aprendizaje y voy a mejorar o voy a solucionar lo que me está pasando, sea de víctima o sea de agresor. Entonces, pienso que siempre partiendo de uno mismo, aunque eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Porque todos tenemos nuestras heridas, pienso que sería lo más fácil para erradicar, si cada uno se responsabilizara de lo que vibra ante la vida, que es lo que va a traer, ¿no? Bueno, es que realmente el acoso escolar es una lacra social. Y más que trabajar desde colegios, que evidentemente yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer, se tiene que trabajar desde la sociedad y visibilizar qué es lo que estamos haciendo, hablar del tema y que se conozca, porque es lo que comentas, ¿no? A raíz de hablarlo de, ostras, pues yo esto lo he vivido o lo estoy viendo. Yo, por ejemplo, hay un caso, ahora a lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero si no me cortáis. Hemos venido a irnos por las ramas. Cuanto más ramas, mejor. Yo, por ejemplo, me preocupa mucho el hecho de, pues eso, de esa normalización de la sociedad. Ahora hace unos meses, no me acuerdo exactamente cuánto, se puso en contacto una chica conmigo por redes sociales, en el que se había acordado de mí, porque, bueno, como sabe que estoy implicada en este tema, porque había vivido una situación que la había puesto muy, muy triste, ¿no? Y me la explicó y bueno, y es que realmente es el día a día. Ella me explicó que a la salida de un colegio, fue a buscar a su hijo a extraescolares, había un niño que le habían quitado los zapatos, unos amigos, y se estaban riendo de él, se los habían escondido y se estaban riendo de él. La salida del colegio estaba llena de gente, pero nadie estaba haciendo nada. Entonces ese niño estaba, no recuerdo si me dijo que estaba llorando, bueno, estaba afectado, se estaban riendo de él y nadie estaba haciendo nada. Entonces también te hace reflexionar, ¿no? Que muchos somos observadores de situaciones y la gente dice que al final ella fue la que se acercó y le ofreció ayuda, pero nadie más. Dice, y estaba lleno no de niños, de adultos, esperando a sus hijos salir. Entonces, bueno, yo creo que te hace plantearte mucho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad o si realmente es lo que queremos? Yo creo que el observador no siempre es la persona que está delante de algo, porque cuando no eres consciente no lo ves, lo que te pasa a un palmo. La figura de educadores, profesores y tal, que veis un conflicto, inmediatamente desde ese conflicto trabajáis y lo abordáis de una manera para que haya un aprendizaje. Esa es la verdadera observación. Ver algo con los ojos mientras me como el bocata, me da igual lo que pase a un palmo de mí, porque en realidad vivo mi vida y no vivo la de nadie más, ni me preocupa a nadie más. Es el principal problema. Pasa algo, bueno, todos hemos visto barbaridades, ¿no? Cosas que pasan en el metro y la gente se pone a grabar. Sí. Algunas veces es por miedo no intervenir, pero otras veces es porque realmente hay una despreocupación y una falta de recursos ante eso, que no veas, ¿no? Y la normalización de la violencia. Entonces, me voy a extender, 30 segundos más. Es un ejemplo que siempre ponemos. Esperamos que alguien, las instituciones, los coles, los protocolos, hagan algo que no lo van a hacer nunca de la manera que necesitamos que se haga. Y pongo el ejemplo del portal de mi casa. Yo el portal de mi casa, cuando era pequeño,
salía con mi madre y lo barría en Cantusell, y lo regaba, y poníamos 2 macetitas, una a cada lado, hasta que empezó a correr la voz de que eso lo tenía que hacer la institución, ¿no? Pues la institución venía, desbrozaba y barría cada X tiempo, pero si pasaba algo extraordinario o alguien se había sentado a comer pipas, volvía a venir el miércoles. Las pipas estaban ahí hasta el miércoles. Cuando lo hacíamos las personas desde el cariño y desde la observación, pero de verdad, ahí pasaba algo, inmediatamente las personas actuábamos. Ahora no, hemos puesto el piloto automático porque lo tiene que hacer otro. Y esto no lo tiene que hacer nadie, lo tenemos que hacer nosotros, nosotras, ¿no? Es una dinámica colectiva, ¿no? Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, pero bien. No sé si queréis que pasemos a la parte más participativa, en la que le pedimos a la invitada que nos haga una predicción para el 2000. Oye, yo no la he pensado, ¿eh? Bueno, Bueno, vale. tú hoy no eres invitada, ya eres presentadora. Pero la tenía que tener preparada. A ver, volveme a preguntar. Una predicción para el 2023, algo que creas que va a pasar, para que luego, si pasa, pongamos tu vídeo y digamos, teníamos aquí a una profeta, ¿no? El 2023, eso es muy pronto. Yo pensaba que era más tarde. Sí, empecemos por ahí. ¿Te ves capaz de hacerlo para el 2025, por ejemplo? Predicción. No, yo había pensado, tal y como te veo, de implicado con la ciudad, pues para el 2023 no lo sé, pero a lo mejor para el 2025 que seas el alcalde de Tarrasa. Hombre, no me digas eso, que el alcalde que tenemos es lo mejor del mundo. ¿Qué tal? No. Que va. Solo faltaba, aparte no quiero, hay mucha responsabilidad y Jordi pone un ritmo que yo no lo aguanto. Sabe, ¿eh? Es muy bueno, no tengo capacidad, de verdad. Para hacerlo bien no tengo capacidad. Y es bueno que cada uno sepa sus límites. Yo en mi ámbito estoy cómodo y estoy muy bien. Y ya estoy agotado. Es que no sé si me veo capaz de seguir tal y como estoy. Pero gracias, me lo tomo como un halago. Eso es porque hacer las cosas bien y con el corazón. Porque las cosas que se hacen bien es cuando agotan, realmente. Sí. Cuando te implicas. Sí. Tengo que respirar más también. Por eso hemos hecho la ciudad respirando, para respirar más, ¿no? Y una pregunta que se me ha olvidado. ¿Cuáles son tus esperanzas? Quiero decir, cuando haces esto, háblanos de lo que te imaginas que puede florecer en positivo. A ver, vuélvemelo a decir. Muchas veces hablamos, ¿qué problemas ves, ¿no?, en la sociedad? ¿Vale? ¿Qué esperanzas ves con tu trabajo, con los cambios que se puedan conseguir con el trabajo de todos, en un mundo ideal pero posible, ¿no? ¿Qué cosas ves? Relacionado con esto, con Sí. el acoso escolar. Yo quiero creer, o tengo la esperanza, de que llegue un momento que la educación emocional se trabaje desde tan pequeñitos, que esto pase, porque yo creo que erradicarlo es muy difícil, pero disminuya muchísimo. O sea, una de las cosas que también estaría mucho rato hablando, pero que siempre digo, es que el acoso escolar no empieza en el instituto, no empieza en edades de instituto, empieza mucho antes. Entonces, aquí en Tarrasa yo conozco algún colegio que trabajan el tema del bullying desde pequeñitos, desde P3, desde infantil. Pues quiero creer que el proyecto que tiene, por ejemplo, esta escuela que conozco, no es un proyecto aislado, sino que va a seguir creciendo y que vaya a otros colegios y que realmente se lo tomen en serio desde bien pequeños, porque el acoso escolar existe y existe en edades muy tempranas, aunque a veces son los más difíciles, ¿no?, de visibilizar, pero quiero creer pues que colegios como este que conozco van a crecer, ese proyecto va a crecer y va a regar todos los otros colegios y van a poder trabajar ojalá, de la misma ¿no? manera. Vamos a creer en eso, a tener esa esperanza. Y hablando de esperanzas, Arantxa, si te quieres... No, y espérate, y enlazado a eso, muy bien, te voy a muy decir bien. una cosa. Esta es mi Ya colaboradora. se me ha ocurrido que voy a vaticinar para el 2023. ¿Te lo digo? Ah, sí, dilo. Mira, enlazando a lo que decía la compañera, Sí. yo creo que si eso que ella Enséñaselo a la espera cámara, es que se trabaje el bullying, creo que el mundo de Bruna va a ser un éxito de ventas para los colegios, para trabajar el bullying en el 2023. Muy Ojalá. bien. ¿Cómo lo ves? El mundo de Bruna. Que es el... Mi familia de papel en Instagram. Bueno, si estáis viendo esto ya veréis que está etiquetada en la... Pues ojalá Ya he vaticinado. que se hable de ello y que la gente lea sobre esto, ¿no? Correcto. Es el principal objetivo, O sea, sí que es verdad que es un
el sueño de publicar es un más a más, porque siempre ha sido una cosa que tenía ahí, el run run, pero el objetivo principal es poder hablar del tema y poder ayudar. Por mí, hay colegios que por suerte están abiertos a este tema y lo están trabajando. Y para mí, pues imaginaros, ¿no? Lo emotivo que es que me llamen o que me escriban y me digan que lo están trabajando con el mundo de Bruna. Es, bueno... Increíble. Sí, no se puede describir. Pues Arantxa, estrénate y explícale cómo funciona el jardín de... Soy nueva en esto, ¿eh? Ya, te lo tendrías que haber estudiado, te pasé un PDF ayer. ¿Esto cómo era? Tienes que escribir un deseo, Sí, muy bien. ¿no? Y tirarlo al jardín. Muy bien. Y este jardín, en la próxima temporada, recogeremos todas las cosas que la gente ha deseado e invitaremos a personas que lo puedan hacer realidad. Por ejemplo, si alguien desea que pase algo en la ciudad que está al alcance pues, de los jardineros, por ejemplo, intentaremos traer a alguien que sea capaz de hacer realidad eso, a un jardinero o una jardinera. Vale. ¿Y tengo que escribirlo ahora? Sí. Y lo vamos a tirar ahí. Vale. Algo que quieras que pase. Y que se pueda hacer, ¿eh? Porque si se puede hacer, lo haremos. Esta indicación ha ¿Tú sido qué nueva pusiste, de ahora, Arantxa? ¿eh? Es secreto, ¿no? Es secreto. Si no, no se cumple. Aparte, luego vienen los gatos, se ponen aquí a remenar, no sé lo que hacen. Y espero no llevarme una sorpresa nunca. Igual viene con premio algún deseo. El premio. ¿Nosotros no escribimos deseos? ¿Somos Yo... limitados? Es que mi deseo era hacer este programa y ya se ha hecho realidad. Ah, pues ya está. Cerramos aquí ya, ¿no? Yo sí, pero tú seguro que tienes un montón de cosas, Arantxa. Tienes más inquietudes. Puede ser. No sé si el público tiene alguna pregunta. ¿Lo habéis visto bien esto o no? ¿Sí? ¿Estáis a gusto? Bien, pues ahora entra nuestra primera invitada, que es Teresa. Si son muchas cosas, mejor, ¿eh? Mónica. No me cabe. Aprovecho para decir a quien esté viendo el programa que el próximo irá sobre educación. Sí, Invitaremos a Mariana Capurro, que lleva la cuenta Permiso para Educar en Instagram, la podéis empezar a seguir ya. Y ese será el tema para el próximo programa. También se me ocurre, no sé si me paso ahora de lista, pero igual desde las redes, ¿no? El que se le ocurra alguna propuesta de la que quiera hablar, alguien que nos vea, que diga, ostras, este tema me encanta, me interesa, que propongan en las redes y ya haremos lo posible también por traerlo. Perfecto. Pues Mónica, no sé si quieres decir algo para terminar, porque yo quiero que nos despidamos con Mónica tirando su deseo al jardín, porque es una manera bonita de terminar, y no sé si quieres añadir aquí algo, porque... Añadiría muchas cosas, ¿eh? Entonces Pues no dale. acabamos. Pues dale, mira, no hay prisa. No. Yo añadiría que se tiene que seguir hablando del tema, aquí, donde sea, ¿eh? Y que se tiene que dejar de ver como cosas de niños, sino que verlo realmente como algo grave de la sociedad, como una lacra, como una enfermedad, y a ver qué hacemos, ¿no? como sociedad para cambiar eso. Porque detrás del bullying hay mucho dolor y mucho sufrimiento que no se ve. Quizá falta esta empatía, empatizar con las personas que lo sufren o lo han podido sufrir y poder decir, hey, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a implicarnos como sociedad. No sé. Pues mira, una enfermedad más de la sociedad que hemos tocado aquí hoy. Y gracias a Mónica y Arantxa por acompañarnos. Arantxa se va a quedar, espero que para mucho tiempo, ¿no? Si me dejáis. Vale. Sí, yo creo que sí, tengo que hablar con René, que es un poco el que lleva estos temas. Será cosa de él. Y bueno, pues ya veis, una enfermedad que hay que abordar, como decía Mónica, no podemos hacer ver que no pasa, solo porque no nos pasa a nosotros. Y espero que os haya parecido interesante y que alguien haya podido sacar una clave de aquí hoy. Nos despedimos con Mónica tirando su deseo al jardín y esperemos que florezca hasta el mes que viene con un nuevo programa de La Ciudad Respirando. Escúchala, por favor. ¡Uy! Lo tiro fuera. Y lo tiro Nada, fuera. se vuelve a coger, ¿eh? Se vuelve a coger. Lo cojo. Tiene que entrar.
Thank